Buscamos nuestra Biblia, Marcos capítulo 4. Aleluya. Gloria al Señor. Marcos capítulo 4. Aleluya. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Marcos capítulo 4. ¿Lo tenemos? Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Gloria al Padre. Gracias a Jehová. Marcos capítulo 4 lo tenemos. Estaremos considerando los versos 39 en adelante. La palabra se eleva a la bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, venimos delante de tu presencia, mi amado Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno te pido que bendiga tu palabra, porque ya está bendecida, Padre, aleluya. Si no, Dios mío, que tú no puedes entregarnos la sabiduría, entendimiento, Dios amado, aleluya. Alabado sea el Cordero, Padre, aleluya. Ayúdanos en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús, permítenos que podemos salir aquí diferente, no como nosotros entramos, Jehová, aleluya, sino, Padre Santo, edificado, marcado por tus sagradas escrituras, Padre. Todo esto te lo presento en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Amén, amén y amén. Se puede sentar. Gloria al Señor. Quiero que me ponga mucha la atención. Aleluya. Alabado sea el Cordero. Y quiero empezar con, aleluya, con esta anécdota. Dice: se cuenta la historia de un capitán veterano, un hombre con más de 30 años de experiencia en el mar. Había navegado por tormentas, huracanes y olas tan fuertes que muchos pensaban que jamás saldría con vida. Con el tiempo, su experiencia se convirtió en su seguridad. Ya no temía las nubes grises ni los vientos fuertes. Sabía leer el mar, sabía cuándo mirar el timón y cuándo esperar. En su mente nada podía sorprenderlo. Un día, mientras guiaba su barca con su tripulación, una tormenta inesperada se levantó. Pero no era una tormenta común, aleluya. Era algo que superaba todo lo que él había vivido. Aleluya. El viento rugía de una forma desconocida. Las olas golpeaban con una furia que ni su experiencia podía participar. Por primera vez en su vida, el capitán sintió miedo real. Su sabiduría, su técnica, su experiencia no le servía. El barco crujía, los hombres gritaban y él se dio cuenta de algo que nunca había querido aceptar. Había llegado el límite de su experiencia. En el medio del caos, uno de los marineros, joven e inexperto, corrió hacia él y le dijo: capitán, tenemos que orar. El capitán, con orgullo y desesperación mezclado, respondió: el mar se obedece con mano firme, no con oraciones. Pero el joven se arrodilló, levantó las manos y clamó: Dios, calma este mar que no obedece a los hombres.
Aleluya. Y fue entonces cuando algo sucedió. No cesó la tormenta de inmediato, pero cambió el ambiente. El capitán sintió paz en medio del caos. El barco siguió resistiendo, pero ahora él sabía algo. Aleluya, que su experiencia jamás le iba a enseñar. Hay mares que no se cruzan con técnica ni experiencia. Hay mares que se cruzan con fe. Aleluya. A veces nosotros somos ese capitán. Creemos que porque ya pasamos tormentas sabemos cómo enfrentarlas. Pensamos que tenemos el control, que ya nada puede sorprendernos hasta que Dios permite, aleluya, una tormenta diferente, una que rompa tu conocimiento, una que rompa, aleluya, que quiebra tu experiencia, una que te obliga a mirar al cielo. Porque hay momentos donde Dios te deja sin recursos humanos para recordarte que su poder comienza donde tu experiencia termina. Aleluya. Y aunque tú conozcas el mar conoce a su creador. Dígate el que le encuentra lo tuyo el tema de esta noche. Cuando el experto no tiene experiencia. Dígalo fuerte, cuando el experto no tiene experiencia. Aleluya. La palabra experiencia viene del latín experiencia, que significa prueba, conocimiento adquirido por haber vivido, sentido algo. Es el resultado de lo que ya hemos enfrentado. La experiencia te enseña a actuar, a prevenir y a no repetir errores. Pero también puede convertirse en un peligro, porque cuando dependas solo de tu experiencia, deja de depender de Dios. Tu experiencia te da confianza en lo que ya viviste, pero la fe te da confianza en lo que aún no ves. La experiencia te guía en lo conocido, pero la fe te sostiene en lo desconocido. Aleluya. Cuando el experto no tiene experiencia. Sabemos de esta historia, amén, amados, de Jesús calmando la tempestad. Sabemos de esta historia muy bien, creo. Aleluya. Dice, ¿verdad?, que Jesús le dio una palabra, aleluya, a aquellos. Le dio unas palabras a los discípulos diciéndole: vamos a pasar al otro lado. Crucemos al otro lado. Vamos a pasar, claro que sí. Y dice que dependiendo de la multitud, le tomaron como estaba. Y dice que había con él otra barca. Pero algo ocurrió en ese momento, en ese transcurso, y es que la tormenta se había crecido. Los discípulos, aleluya, si usted conoce la Biblia, la mayoría de los discípulos dicen que eran pescadores de peces. Los discípulos estaban en su ambiente, que era el mar. Aleluya. Eran pescadores con experiencia, acostumbrados a vientos, olas y corrientes. Pero cuando llegó una tormenta, esta tormenta no pudo dominar con su experiencia. Pero el único de su humanidad que no tenía suficiente experiencia tenía que ser el experto de la situación. ¿Ya mismo me Hay tormentas que Dios permite para romper tu seguridad en ti mismo. Porque mientras tú confías en tu experiencia, Dios quiere que tú dependas de la presencia. Alabado sea el Cordero. Estamos tan acostumbrados a vivir conforme a nuestras experiencias, a nuestros intelectos, sin poder depender de la gracia, aleluya, de Cristo. Por eso, aleluya, hay tormentas que nosotros tenemos tanta experiencia sin darle el control a aquel que nos puede ayudar.
mi propia experiencia. Yo necesito a aquel que me pueda capacitar. Yo necesito a aquel que me pueda entregar más. Yo necesito a aquel que me pueda entregar más. Yo no me puedo conformar con la cosa que yo sé, con mi propio intelecto, con mi propio conocimiento. Yo no puedo depender de mi propia experiencia. Necesito a aquel, aleluya, que pueda decir al mi hondo calma y hermano de ese alabado Señor. ¿Dónde están aquellos que van a decir mis propias experiencias no son suficientes? No son suficientes para calmar esta tormenta. Quizás yo puedo conocer el mal, pero el mal conoce a aquel que le creó. Quizás yo puedo saber la técnica, aleluya, quizás tengo conocimiento que tengo que hacer, pero llegará un momento donde todo saldrá de su control. Todo saldrá de su control. Alabado sea Cristo. Entonces, si todo sale de control, ¿a quién vamos a depender? De tu propia experiencia, de tu propio intelecto. No, a veces Dios permite que todo salga afuera del control para que tú entiendas que tú no tienes el control. Aleluya, que necesitas depender de Él. Alabado sea Cordero, porque nuestras experiencias no son suficientes. Punto 1, la experiencia no te salva de todas las tormentas. Como dije, la experiencia es buena, porque nos ayuda a no repetir errores. Pero a veces estamos tan enfocados en nuestras experiencias, nuestras habilidades, en vez de enfocarnos a ver que uno dando lo que es la capacidad para poder, aleluya, sobrepasar. Escucha bien, dice que estos discípulos, la mayoría, sabían cómo navegar, sabían, aleluya, qué es lo que tenían que hacer cuando una tempestad se crecía en gran manera. Sabían, porque para ser pescador de peces usted tiene que tener conocimiento de lo que pasa en el ambiente de los mares. Usted tiene que conocer. Yo no sé cuál área, yo no sé cuál área usted está, pero en esa área usted tiene que conocer lo que tú vas a hacer. Pero estamos tan enfocados en lo que yo puedo hacer que lo que Dios puede hacer para nosotros. No se me que yo te digo solo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Sabían cómo navegar, pero no saben cómo reprender los vientos. Ellos podían controlar una marea, pero no podían controlar una tempestad. Déjame decirte que todo lo que tú aprendes en la orilla no es lo mismo que tú aprender en las profundidades. ¿Puedo repetir eso de nuevo? Aleluya. No es lo mismo lo que tú estás aprendiendo en la orilla que lo que tú estás aprendiendo en las profundidades. Es que nos acostumbramos tanto a estar en la orilla de esto, orilla lo otro. ¿Por qué? Porque las orillas son más fáciles de poder controlar. Pero cuando llegamos a las profundidades, ¿qué pasó? Aleluya, cuando llegamos a las profundidades, ahora todo salió fuera de control. ¿Quién tú vas a llamar? ¿Quién tú vas a depender? Está bien. Hay tormentas pequeñas que tu propia experiencia puede resistir. Pero hay otras que te llegan para humillar tu autosuficiencia. Nos acostumbramos a las tormentas pequeñas, las que ya sabemos cómo manejar. Pero cuando llega una que no entendemos, descubrimos que necesitamos ayuda externa. A veces el mar te enseña lo que la orilla no pudo. Que tu experiencia no te salve, sino que la presencia de Dios sí te salve. Necesitamos un experto externo. Y en esta parte, cuando el Señor ministraba en mi cuarto, aleluya, empecé a orar, empecé a decir, wow, qué profundidad es. Amado, si quiero ver que tú estés muy atento en esta parte.
no funciona, hay que buscar ayuda externa. Dice que los discípulos eran expertos en el mar. Los discípulos ya sabían qué es lo que tenían que hacer para poder alejarse de esta tormenta, de esta tempestad. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos eran pescadores de peces, pero Dios les cambió el título para pescadores de hombres. Y dice que pescadores de peces necesitan saber y conocer el ambiente de los mares. Pero que suceda que yo estando en la escena, me puse yo misma dentro de la barca, me recuerdo. Amén, gloria al Señor, estando yo, mis pensamientos dentro de la escena, aleluya, podía ver cómo estos tormentas se levantaban. Está mi imaginación. Mi imaginación. Yo podía ver estas tormentas levantándose. Amén, gloria al Señor, pero no podían depender de su propia experiencia, aunque quizás trataron de una manera u otra, no podían depender de sus propias experiencias y sus propios intelectos. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Entonces, lo que está pasando es que vemos, estos discípulos eran expertos. Y se supone que el experto tenga todas las respuestas de poder controlar lo que necesita tener el control. Pero algo pasó, aleluya, algo pasó durante este transcurso, y es que ni aún los expertos podían calmar estas tempestades, no podían desviarse. Porque esta tempestad, aleluya, ha subido de su propia expectativa. Porque se acostumbraron a su expectativa de lo que, aleluya, gloria al Señor. Se acostumbraron a su propia expectativa. Y no se acostumbraron que podía ser algo más peor de lo que ellos sabían. Aleluya. Pero ¿qué sucede? Mi padre, mi papá, aleluya, Pastor Eric Espinosa, él ve una serie, ¿verdad? En casa. Amén. Él ve una serie en casa de personas que pescan. Amén. Personas que, ¿verdad? Que siempre están en los mares. Y me recuerdo viendo unos videos con él. Amén. Eso le encanta a él, lo que es pescar. Amén. Me recuerdo que cuando la tormenta se subía y los expertos dentro de la barca trataban de desviarse para otro lugar para no encontrarse en la tormenta, pero cuando algo estuvo fuera de control, necesitaban llamar a alguien para poder darle lo que es una respuesta a ellos, para decirle: esto es lo que tú tienes que hacer. Pero esta ayuda es ayuda externa. Gloria a Dios. Ayuda, amén, del Señor, externa. La cual tuvieron que llamar y decirle: estamos en peligro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Está fuera de nuestro control, ahora depositamos el control a ustedes. Pero ¿qué sucede? Mira, hermano, ¿qué sucede? Que es los expertos de ese, aleluya, de ese ambiente no tuvieron su propia respuesta. No tenían el control. ¿A quién deben de llamar? Usted va a decir: necesita llamarle a un experto que sabe de esa área. Pero me imagino todos los que tenían experiencia e intelecto se estaban colgando en esa área, en ese estante. ¿A quién deben de llamarle a él? Diga que le encuentra a los tuyos, pero hay uno. Hay uno. Escúchame bien, Dios hermano. Sabemos nosotros que Dios es quien, 100% Dios, Jesús, 100% Dios. Amén. Pero también hay que recordarnos que Él es 100% hombre. Y vamos a olvidar, vamos a sacar de la mente que era
100% Dios por un momento. Vamos a sacar eso. Su humanidad, su oficio era carpintero. Tenía experiencia en qué? En la carpintería. No tenía experiencia en el mar. No tenía experiencia dentro de los mares. Entonces, ¿verdad? Quitando el 100% Dios por un lado. Amén, amén. No tenía suficiente experiencia en el mar. Alabado Dios. Porque andaba con supuestamente expertos. Andaba con gente con experiencia. Alabado Dios. Pero lo que me interesa mucho es que Jesús los discípulos tuvieron que llamar a alguien que no tenía experiencia con el mar. Que no tenía experiencia suficiente en las tormentas. Porque ese varón dice que era un experto, su oficio era carpintería. ¿Por qué llamaron a aquel que no tuvo suficiente experiencia? ¿Por qué llamaron a aquel que su oficio era carpintero Aleluya. y no pescador? Santo. Me di cuenta de lo tuyo, hay uno. Aleluya, que quizás tú piensas que quizás no es experto en tu área, pero tu área tiene que reconocer quién es Dios. Aleluya, quizás tú piensas que hay uno que quizás, aleluya, no tiene suficiente experiencia en lo que tú estás pasando, pero Jehová te está diciendo la área que tú te encuentres, tienes que obedecerme a mí. Tienes que, lo siento, gloria. Tuvieron que llamar a aquel que no tenía experiencia. Aleluya, cuando el experto no tiene experiencia, porque a veces nosotros pensamos que somos expertos en toda la área, sabemos de Génesis, Apocalipsis, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos esto, sabemos lo otro, pero ¿cuándo vamos a permitir a Dios, ¿cuándo vamos a permitir a Dios a que diga yo tengo el control de tu situación? No te metas de tu experiencia, no te metas de tu situación. Son buenos, pero hay gente que se está, aleluya, acostumbrándose a la experiencia y nadie tiene sometimiento. Yo no sé lo que está pasando con esta generación, que me ha buscar línea, me está buscando otra cosa, yo no sé, yo nada más no sé, estamos colgados a su propia experiencia. Que están predicando de lo mismo porque se conformaron con su propia experiencia. Aleluya. Hay gente que se están conformándose con lo que saben, pero no quieren buscar más. No sé, no explico eso, pero necesitamos gente que va a decir, necesitamos gente que va a decir, yo no me voy a conformar con mi experiencia, yo no me voy a conformar con mi experiencia, yo no me voy a conformar con lo que no sé. Son buenas, sí, claro. Mi experiencia me dura, pero más se me dura.
el diablo, se viene con el enemigo. Se puede decir el diablo, aleluya, tiene que estar conmigo. No me vaya a confundir con esa creencia. No me vaya a confundir con mi apariencia. Yo necesito presencia. Necesito no os conforméis a este siglo. No os conforméis con la creencia de lo que está pasando en la generación de este día. No queremos basura en nuestros altares. No queremos basura en nuestros altares. Que tú estés aquí predicando sin cuerpo. No. Porque estamos acostumbrados a predicar de la misma cosa sin tocar nada adentro. Aleluya. Sin estar en las profundidades. Sin estar a solas con Dios. Desde hoy en adelante vamos a llamar a aquel a decirle, maestro, sálvanos que nos vamos a perecer, porque sabemos que no es con nuestras propias experiencias. Oh, lo sé. Y es lindo el reconocimiento. Es lindo reconocer que usted necesita de Dios. No deja que nadie ni nadie te juzgue, por favor. Es lindo reconocer que necesitamos más de Cristo todos los días de nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Cuando el experto no tiene experiencia, necesitamos, aleluya, siento tu presencia. Necesitamos a depender de la presencia, no de la experiencia. Como dije, Moisés no dijo que mi experiencia me acompañe, no. Sino que tu presencia me acompañe todos los días de mi vida. Porque si tu presencia no me acompaña, no me quiero ir. Hay gente que se están viendo con su propia experiencia sin la presencia. No me explico eso. No sé lo que está pasando. Estamos muy acostumbrados de la misma rutina, de la misma ciclo, de la misma cosa, sin estar en las profundidades. Pero los discípulos tenían miedo y supieron que esta tempestad no podemos vencerlo con las experiencias. Necesitamos aquel que quizás no es capacitado en la área, pero es Dios. Es Dios, pensamos que Dios no está capacitado. Pero Dios sí está capacitado. Él no tenga experiencia en tu área, pero tu área le obedece. Aleluya. Puede que no sepas remar, pero el viento reconoce su voz. Alabado Dios. Y cuando comenzó los discípulos a decirle, maestro, sálvanos que nos vamos a perecer. O hay otra versión que dice, Jesús, a ti no te importa que vamos a perecer. No te
sálvanos, sálvanos que nos estamos pereciendo aquí. Y otra versión dice que ya empezó a inundar el barco. Ya estaban corriendo peligro. Y tuvieron que llamar a Jesús estando dormido. Estando dormido. Jesús duerme mientras ellos gritaban. ¡Santo! Pero es que desde el principio le dije que Él dijo una palabra, declaró una palabra, y es que vamos a cruzar al otro lado. Amén. Y el Señor no es hijo de hombre para que mienta. Amén. Entonces, si el Señor nos da una palabra que vamos a decir, aleluya, que la palabra dice, vamos a pasar al otro lado, ¿por qué dudar la palabra que el Señor nos ha entregado? Pasémonos al otro lado. Pero, ¿por qué no le digo de la trayectoria que va a suceder? No, porque si el Señor nos dice por qué lo que vamos a pasar. Recuerda así que la meta era para cruzar, Amén. para pasar. Pero si el Señor nos dice lo que va a suceder en el medio de nuestro cruzamiento, Aleluya. you will be backing out. Amén. Amén. Santo. You will be backing out of the plan that God has for us. We will be backing out. Porque nosotros tenemos que las cosas fáciles y difíciles. Pero dice que estamos atribulados en todo, no angustiados. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Entonces, para tú cruzar, porque ya Dios nos dio la palabra de que sí vamos a cruzar. Amén. Pero Dios no te va a decir lo que vas a pasar. Santo. Porque si Él te dice, Aleluya. ahora tu parte es que no cruzar al otro lado. Pero Dios le dio la palabra al pueblo de Israel. Le dijo, vas a ir a un lugar donde fluye leche y miel. Pero si Dios le hubiera dicho lo que ellos tuvieron que atravesar, no saldrían del pueblo de Egipto. No saldrían. Porque queremos la cosa conforme a nuestra manera y a nuestras experiencias. Queremos todo conforme a lo que nos da agrado. Y yo tengo mala noticia a ustedes, esto no es a tu forma ni a tu manera. Esto es para la voluntad de Dios. Así que yo no sé si usted me está entendiendo aquí en este día. Pero esto no es conforme a lo que tú deseas. Dios sabe escoger lo mejor para ti. Dios sabe lo que Él tiene que hacer para tú cruzar al otro lado. Quizá usted está viendo lo contrario. Aleluya. Quizás los males se están levantando. Pero Dios desde el principio nos ha entregado una palabra. Cruzaremos al otro lado. Entonces, en silencio de Dios, porque recuérdase, todo el mundo estaba gritando en el estado de pánico, porque supieron que su propia experiencia no podían salvarles de esto. Pero Jehová estaba durmiendo en silencio. Jesús durmiendo en silencio. El silencio de Dios no es ausencia. El silencio de Dios no es ausencia. Recuérdase que mientras Jesús estaba en silencio, pero todavía estaba dentro de la barca. A veces Dios, gracias. A veces, aleluya. A veces Dios nos
hace capitanes de nuestra barca lo primero para ver lo que vamos a hacer nosotros, sabiendo que nosotros no podemos tener el control. Pero para que tú reconozcas que tú tienes que soltar el timón y dárselo a Jesús. Es para que tú reconozcas que esto no es con tu propia fuerza, esto es con la fuerza de Dios. Es que nos creemos superhéroes, nos creemos Robocop, no sé lo que estamos pensando aquí, pero esto no es con tu propia fuerza, esto es con la fuerza de Jehová. Si Él está tranquilo, es porque la tormenta no puede tocarte sin permiso. Si Él duerme es porque ya vio el final. Recuérdate, ya Dios nos entregamos la palabra, cruzaremos al otro lado. Jesús no se ha olvidado de ti. Mi alma adora a Dios. Simplemente no le teme a lo que tú estás enfrentando. Aleluya. Pero algo sucedió cuando despertaron. Cuando despertaron a ¡Aleluya! algo pasó. Santo. Y dice que levantándose empezó a ver el viento y dijo: calla y enmudece. El mar no reconoció a los pescadores, aunque los pescadores reconocieron el mar. Pero el mar reconoció la voz del Creador. El viento tiene poder, pero la palabra tiene autoridad. Yo voy recordando aquí. El viento tiene poder, pero la palabra tiene autoridad. Cuando el Creador habla, el caos tiene que callar. Las aguas que fueron formadas por su voz no pueden resistir a su orden. Santo. Entonces le mandó, aleluya, al viento calmar y el mar enmudeció. Pero esta parte me impresiona mucho, y es que después de este acontecimiento, los discípulos se decían uno al otro: bien, entonces, lo que me sorprende mucho es que los discípulos ya tuvieron bastante tiempo con él. Aleluya. Vieron milagros ocurrir. Todavía no sabían por qué mandaban. Santo. Porque lo veían. Aleluya. Lo veían como un carpintero. Santo. Lo veían sin experiencia. Pero ahora tuvieron que reconocer quién es este, con quién estamos andando, Santo. quién es él. Todos los vientos y los mares tienen autoridad sobre él. Santo. No sé quién es él, Aleluya. pero qué lindo que Jesús se encuentra dentro de nuestra barca y se queda en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Porque como dije, a veces Dios nos deja a nosotros Aleluya. hasta que llega un reconocimiento a decir: yo no puedo tener control de esta barca, porque las tormentas se están creciendo, yo no puedo tomar el timón, no puedo. Y necesitamos ese reconocimiento a decir: Jehová, me saco a mí y te pongo a ti. Me saco a mí. No lo puedo seguir haciendo esto porque reconozco que no puedo depender de mi propia experiencia. Reconozco que yo no puedo depender de mis propios intelectos. Pero, escucha bien, diga que el que le encuentra a otro, la tormenta es necesaria. La tormenta es necesaria. La diferencia no está en el tamaño de la tormenta, sino en el fundamento.
decisión es el fundamento. En Marcos 4 nos enseña que la barca resistió porque Jesús estaba adentro. Y los discípulos empezaron a dejarle a él a tener el control. Reconocieron que sus experiencias no eran suficientes. Alabado Dios. Pero sí reconocieron que las tormentas eran necesarias para la vida. Amén. Porque en esa tormenta pudieron conocer quién es este hombre. Amén. A través de la tormenta pudieron reconocer quién es este. Porque hacemos cosas para Dios. Alabado Dios. Predicamos, Alabado cantamos, Dios. ministramos, pero verdaderamente lo conocemos. El profeta Samuel decía toda esta cosa, pero no conocía quién era Dios. Hasta que un momento Dios lo empezó a llamar. Entonces, si nosotros aquí estamos predicando, estamos haciendo la voluntad del Señor, verdaderamente usted conoce a quién usted está hablando, de quién usted está expresando. Por eso Dios permite tormentas en tu vida para que tú puedas conocerlo. Porque cuando hay paz no queremos conocer. Yo siento gloria aquí. Cuando hay paz no queremos conocer. Aleluya. Cuando hay paz y seguridad no queremos reconocer quién es Él, quién es Él, quién es Él. Pero cuando la tormenta llega a la vida, la pregunta sigue estando en nuestra mente. ¿Quién es este hombre que pudo calmar mi tempestad? Aleluya. ¿Quién es este hombre que pudo conmigo dentro de la barca? No entiendo. Aleluya. ¿Por qué me está sucediendo esto? No entiendo. Aleluya. Siento presencia de Dios. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Él? Por eso las tormentas son necesarias. Óyeme, gózate en la tormenta. Gózate en las aflicciones. Porque eso te impulsa a tú conocer al Creador más y más. Gózate, aleluya, en los procesos. Gózate en la prueba. Porque eso te ayuda a creer a quién. Aleluya, a creer a tu Creador. En Osea nos habla que Jesús, perdón, Jehová, llevó a un corazón en el desierto, no para que ese corazón esté triste ni se sienta mal, era para atraerlo más a su presencia. Entonces el desierto y la tormenta son necesarias para que tú puedas preguntarte quién es este que aún pudo calmar la tempestad más grande de mi vida. Reconozco que sin Él no soy nadie. Reconozco que sin Dios no soy nadie. Aleluya. Reconozco que Dios sigue siendo Dios aún yo no estando ahí. Pero si yo no tengo Dios, yo no soy nadie. Mi identidad es Cristo. Aleluya. Dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive. Aleluya. Las cosas que han pasado, aquí todas son hechas nuevas. Si Cristo no está en mi vida, yo no soy nadie. Si Cristo, aleluya, no está en mi vida, sigue siendo la misma pecadora. Sigue siendo siendo presencia de Dios. Siento su caricia que está llegando al templo. Without Christ, I am nothing. Without Jesus, I am nothing. How do we pray? But our identity changes when we come to Christ. Porque antes éramos pecadores.
ahora somos redimidos por su sangre. Aleluya. Entonces la tempestad es necesaria en nuestra vida. Claro que sí. Porque nos dice la palabra, Mateo capítulo 7, el que oye mis palabras y la hace, Ajá. le compararé a un hombre prudente Amén. que edificó su casa sobre la roca. Santo. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, Santo. la tempestad creció, Aleluya. la tormenta se ha crecido, pero algo sucedió, que la casa no se cayó porque la casa sabía dónde estaba fundada. Entonces, la tormenta sí es necesario. Pero algo pasa y es que hay gente que se acostumbraron que su cimiento sea arena, que su fundamento sea una cosa inestable. Santo. Hay gente que se acostumbraron a vivir conforme a lo que ellos desean. Y dice que los dos Amén. tuvieron que pasar por la misma cosa, pero uno cayó. ¿Por qué? Porque nunca ha fundado su casa sobre la roca, sino ha fundado su casa sobre la arena. La tormenta va a demostrar quién tú eres también. No solamente te hará la pregunta quién es este hombre, sino te hará la pregunta quién yo soy verdaderamente. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Una persona inestable? ¿O una persona que sabe y entiende que necesita que su cimiento sea Jehová? Santo. Y lamentablemente, no siento presencia. Sí, mi Dios. Lamentablemente estamos viendo que hay gente que ya se conformaron de estar en la arena, de estar en un fundamento que no sirve para nada. Por eso tratan de construir y luego se cae. Porque la tormenta enseñará quién es Dios, pero la tormenta enseñará quién es usted también. En Jehová, Jesús le dijo a los discípulos, hombres de poca fe, ¿dónde está tu fe? Santo. La misma autoridad que yo tengo, yo también lo he depositado en ti. Aleluya. Entonces le está enseñando, no solamente me vas a conocer a mí, sino que también tú vas a conocer quién tú eres también. Y tuvieron que decirle, hombres de poca, ¿dónde está tu fe? Entonces la tormenta es necesaria Amén. para que tú puedas conocer a quien te creó y para que tú puedas conocerte a ti mismo también. Santo. La tormenta es necesaria. Basta ya de estar en cimientos equivocados. A eso se va por un lado. Hello. Basta ya de estar en cimientos equivocados. ¿Eres o no eres? Yo no sé. ¿Eres o no eres? Porque hay mucha gente que pueden aparentar cualquier cosa, pero el ojo de Dios atalaya toda la tierra. Hay gente que puede aparentar que son súper espirituales, pero ya mismo por la tormenta sabrá que es quién. Por la tormenta sabrá
Porque no podemos estar acostumbrados a ser sobrados por tiempo. Pasando el pecado. Aquí el pecado se llama pecado. No sé, no te metieron aquí, no va a casa que mismo, no sé. Aquí el pecado se llama pecado. Entonces, puede ser simple pecado que usted haga, pero necesitamos arrepentimiento. Pecado es pecado. Ananías y Zafira, por una mentira, fueron muertos. Una mentira sencilla. Entonces me está enseñando: pecado es pecado. Por una mentira simple fueron muertos. Me está enseñando que por un pecado, aunque simple sea, nos vamos a morir espiritualmente. Pero la tormenta no solamente te hará conocer quién es Dios, no solamente te hará conocer quién tú eres, pero también te hará conocer si estás en un estado estable. Pero hay gente que quieren ser capitanes de su propia barca, mientras Dios le está diciendo: déjame a mí que quiero tomar el control. Quieren hacerlo a su forma manera. Yo sé que esto es mundo, yo sé que me está mirando serio. Yo iba a ir para casa. Ya mismo yo me voy. Aleluya. Pero esta palabra es necesaria. Esto no te lo puedes. Mira, amado, no te conformes que un pastor te diga lo mismo. Hello. No te diga, creo que esto ya debe de estar en nuestra conciencia ya. Esto debe de estar aquí. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. No estamos en tiempo de jugar al cristianismo. No estamos en tiempo de jugar al creyente, de esto. Eso se acabó aquí. Porque ya pronto se acercará la cosecha y pronto se va a tener tiempo. Pero las tormentas que van a llegar a nuestras vidas, amados, las tormentas que van a llegar es necesario. Y para que tú puedas, aleluya, aprender y reconocer que esto no es con mi propia experiencia, esto no es con mi propia inteligencia. Señor, es más, te digo un ejemplo. Digo un ejemplo rapidito después. Cuando estamos en la escuela, yo me gradué, ¿verdad? 3 años atrás. Pero me recuerdo, aquí, ustedes están todos en la escuela, you guys in school. Hay algo llamado pop quiz, ¿verdad? Pop quiz. Entonces, en nuestra escuela nos enseña que necesitamos estar preparados en todo tiempo. Por si acaso se viene ¿qué? Un pop quiz. Un pop quiz. Pero se nos entregan a nosotros los momentos más inesperados. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras estamos haciendo el pop quiz que nos dan los maestros, nos volvemos a nuestras propias experiencias, volvemos a nuestros propios intelectos, sin reconocer el consejo que nuestros maestros nos están dando, y es: necesitas prepararte por si acaso. Pero pensamos que esos pop quiz no van a venir. Y esos pop quiz vienen en los momentos más inesperados de nuestras vidas. Hablando como una forma de estudiante. Los pop quiz, los tests. Y hay gente que cuelgan eso porque se han dependido de su propia experiencia, en vez de estar en casa estudiando. Alma mía, adora a Jehová. Después tienen ¿cómo te digo? Se enojan con la maestra, el maestro le dice: ¿pero qué pasó conmigo? Y es que usted ha dependido de su propio intelecto
En vez de, aleluya, estudiar, mientras te están diciendo que estudies. Entonces, esto también al cristianismo ahora. Van a venir momentos donde la prueba te va a aparecer. Sin nosotros pensar que van a aparecer. Yo siempre digo esto, la victoria nos lleva a otra prueba, pero esa prueba nos llevará a otra victoria. Entonces, cada prueba, cada tormenta que nosotros atravesamos, aleluya, cada situación que nosotros atravesamos es para enseñarnos. En estos papeles cuando nos están en la escuela, a veces nos colgamos, pero nosotros los revisamos de nuevo y decimos, ok, para la próxima estaré más preparada. Porque ya yo sé lo que tengo que hacer. Ya yo sé que esta respuesta colgué, pero para la próxima sé la respuesta. Aleluya. La próxima sé lo que tengo que hacer. Entonces, estas pruebas, las tormentas, es para enseñarnos que no podemos depender de nuestros propios intelectos, que no podemos depender de nuestras propias fuerzas, sino depender de aquel que nos ha entregado la fuerza, nos ha entregado la habilidad. Entonces, aleluya, una barca con Cristo no se hunde, una casa fundada sobre él no se cae. Nunca. Los dos se enfrentan tormenta. Aleluya, pero solo uno permanece. La que tiene a Jesús como roca y timón. Aleluya. No te vas a hundir si Él está en la barca, y no te vas a destruir si Él es tu roca. Los discípulos tenían conocimiento, pero no tenían fe. Gritaron, pero no creyeron. Jesús le confronta, ¿por qué teméis? ¿Aún no tenéis fe? El problema no fue el viento, fue la falta de fe dentro de la barca. Hoy Dios te dice, has confiado en tu experiencia, pero llegó la tormenta que solo yo puedo calmar. Si Cristo es tu roca, puedes pasar por el fuego, por viento, por agua, pero no te romperás. La barca con Cristo no se hunde. La casa fundada en Él no se cae. Porque cuando la roca está presente, ni el mar ni el viento tienen la última palabra. Aleluya. ¿Cuántos van a decir, no voy a depender de mis propias experiencias? No voy a depender de mis propios intelectos. Quiero presencia, no quiero depender de mi experiencia. Quiero tu presencia, no quiero depender de mi propia experiencia. Póngase de pie ahí. Aleluya. ¿Cuánto van a decir? Yo quiero presencia, no quiero depender de mi propia experiencia. Cuando el experto no tiene experiencia. Aleluya. Gracias te damos, Jehová Dios mío, por este día, por tu palabra. Predicado tu palabra, tal y como está escrito. Aleluya. Señor amado, ayúdanos, enséñanos, Dios, que necesitamos depender de ti.